Muy buenos días a todos los hermanos, Dios les bendiga. Hermanos queridos, vamos a iniciar dando gracias por el culto de hoy, porque Dios en este momento nos ha permitido reunirnos como iglesia, aunque sea virtualmente, aunque sea de esta manera, para todos los hermanos que nos ven desde cualquier parte del mundo, entonces Dios está en medio de nosotros, amén. Así que vamos a orar para darle la bienvenida al Señor y para encomendar este culto en sus manos. Dios mío, Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, tú nos tocas con tu espíritu. Tú te manifiestas a nosotros, Padre Celestial, y nos ayudas, Dios mío, a comprenderte, a entenderte y especialmente a sentirte, Señor. Necesitamos que tu palabra, Dios mío, cambie nuestros corazones, que tu palabra cambie nuestras vidas, que tu palabra, Dios mío, que tu voz, Dios mío, que tu amor sea reconocible para nosotros, Señor, que podamos comprenderte hoy plenamente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces vamos a iniciar hablando de nuestra misión de este mes. En este momento vamos a hablar sobre la paciencia que tenemos por misión de este mes, obtener o desarrollar el fruto de la paciencia. El hermano David hace 8 días nos hablaba sobre lo que es la paciencia, sobre lo importante que es tener esa paciencia en las pruebas, sobre lo importante en sí que es el fruto de la paciencia. Ahora, el día de hoy, digámoslo así como un primer elemento para poder alcanzar ese fruto, entonces tenemos nuestra primera misión para alcanzar la paciencia. ¿Cuál va a ser nuestra primera misión para hacer crecer y alcanzar ese fruto de paciencia? Reconocer el poder de Dios en las pruebas. Esta va a ser nuestra meta de esta semana, lo que nos vamos a proponer en nuestro corazón. Y bueno, ¿qué es paciencia? Es paz conciencia. Es tener el conocimiento de Dios que me permite mantener la paz en Él. Es tener el conocimiento de Dios que me permite mantener la paz en Él. Y por eso es tan importante el inicio de este mensaje, y es el reconocer. Cuando decimos el reconocer el poder de Dios en las pruebas, no decimos reconocer aleatoriamente, sino que reconocer tiene un significado demasiado importante. Ahora, reconocer básicamente hablamos de un recuerdo que sale de nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos de reconocer, según el diccionario, reconocer es distinguir o identificar a una persona o a una cosa entre varias por una serie de características. Entonces, si hablamos de reconocer el poder de Dios, estamos hablando de que podemos distinguirlo o identificarlo en una situación por sus características. Ahora, otra cosa que es importante, que también significa examinar con cuidado y atención una cosa o formarse un juicio acerca de ella. Es decir, que para poder realmente aplicar esto, no solamente tenemos que poderlo distinguir, es necesario examinarlo para poderlo comprender. Ahora, el reconocer, más allá de lo que dice el diccionario, tiene un significado más profundo. Cuando nosotros vemos la etimología de reconocer, entonces viene del latín re, que es repetición, cognoscere, que significa conocer, y la parte que a mí me parece más curiosa, que el tercer elemento es mentum, que significa instrumento o medio para. Así que cuando hablamos de reconocer, hablamos de mucho más que un recuerdo. Cuando hablamos de reconocer, hablamos de repetir lo que conocemos de Dios como instrumento o medio para algo. Así que cuando nosotros hablamos de reconocer el poder de Dios en las pruebas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a repetir los eventos y los milagros y las palabras que conocemos de Dios como medio para tener paz por medio del conocimiento de Dios, para tener paz conciencia. Entonces, como decimos, la paciencia como primer elemento necesita reconocer el poder de Dios. Y no en cualquier momento, sino especialmente en las pruebas, ya que la prueba, como nos leyó el hermano David, produce paciencia. Entonces, cuando estás en las pruebas, el poder usar el reconocer a Dios en lo que conoces de Él como instrumento para que esa ciencia te produzca paz, es producir paciencia, es crear paciencia ante las diferentes adversidades. Ahora, vamos al cómo.
quiero invitar a los hermanos al Salmo 13. El Salmo 13 va a ser nuestro manual en la dificultad. Entonces vamos a empezar desde el versículo 1, pero vamos a ver el Salmo 13 del 1 al 6, vamos a recordar siempre este salmo en cada dificultad. Este salmo se titula Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción y básicamente nos muestra tres elementos que nos permiten producir paciencia en nuestro corazón y que nos permite que nuestro corazón esté dispuesto y tenga la capacidad de usar el reconocer a Dios como medio para obtener esa paz y esa ciencia. Amén. Entonces, el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Entonces, es curioso que inicia de esta manera. ¿Qué es importante, muy importante del versículo 1? Que habla del sentimiento en el que se están dando estos pasos o estas situaciones que vamos a ver. Ese disponer el corazón a reconocer a Dios no era cuando las cosas iban bien y maravillosamente, sino cuando tenía sensación inclusive de estar olvidado. Ese era el momento de reconocer a Dios, de utilizar todo lo que conocía de Él como instrumento para volver a la paz, toda la ciencia que conocía de Dios para volver a descansar en Él. No el momento de paz, sino el momento en el que se sentía olvidado inclusive. Ahora, dice el versículo, dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Ahora, esta parte de aquí nos muestra no solo un estado, sino algo que podemos estar haciendo en ese estado y que quizás no habíamos identificado, que es el dar consejo a nuestra alma, consejo que sale de la tristeza. Vamos a volverlo a leer para comprenderlo. ¿Hasta cuándo pondré consejo? ¿Quién lo ponía? Él mismo. Pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día. Entonces, ¿qué ocurría ante la situación? Ante la situación, lo que generaba que fuera muy difícil tener esa paz, tener esa capacidad de esperar en Dios, tener esa confianza en Él, que era lo que lo hacía muy difícil, que su corazón le aconsejaba sobre sus quejas. Su corazón dentro de él se quejaba con tristeza, y esa tristeza le hablaba y le aconsejaba y le decía. Y eso es tan importante, porque cuando tú estás muy triste, lo que te dices en tu mente y en tu corazón son un determinante total y absoluto para saber si podrás usar el reconocer a Dios como instrumento o no. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Cuida lo que dices en tu corazón. Identifica las voces de la tristeza, de la queja, de la angustia. Identifica cuando vienen a ti y te dicen Dios te ha olvidado. Dios ha vuelto su rostro de ti. Dios está escondiendo y no está contigo. Esas eran las palabras que le decía a su alma. Y en ese momento ocurrió otra cosa. Veamos el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí todo empieza a cambiar. Cuando tú empiezas a reconocer las voces de tu corazón, de tu cabeza, de tus sentimientos, y empiezas a reconocer la diferencia entre eso y la voz de Dios, a darte cuenta, a conocer quién es Dios para ti en la angustia, entonces ya no quieres dormir de muerte. Y ese no dormir de muerte implica que el problema no es una cama para sumergirnos en ella como si no pudiésemos salir. Resulta que en la Biblia hay una historia sobre un hombre que tenía una discapacidad. Este hombre permanecía constantemente en su lecho, pero un día Dios perdonó sus pecados. Habiéndole perdonado, se levantó de su lecho, tendió su cama y andaba.
pero mientras él se mantenía en el lecho, era porque aún no había sido perdonado. A veces asumimos directamente las circunstancias como algo completamente externo a nosotros y resulta que claramente hay muchas cosas externas a nosotros. Pero las circunstancias más importantes que vive una persona no son las externas, son las que están dentro de sí. Así que aquí de quién nos habla, de aquel que quiso abrir sus ojos para no sumergirse a quedarse paralítico en el problema, a quedarse quieto en el problema, sino que ¿qué hizo? Dice el versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalase, mas yo en tu misericordia ¿he qué? He confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Y qué salto tan extremo? Del versículo 1 al versículo 5. En una oración, su corazón pasó del sentimiento de abandono, del consejo de tristeza y del sueño de muerte a la alegría de la salvación y al cántico. Porque luego el 6 dice, cantará a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Por qué canta a Dios? Porque en medio del problema reconoció el poder de Dios. Es decir, lo recordó, lo conoció, lo recordó. Y después de recordarlo, lo usó como instrumento. Y aquí en la palabra recordar hago una pausa, porque como lo hemos dicho en otros momentos, recordar significa traer al corazón. Entonces, el reconocer no solamente implica conocer, implica tener la capacidad de recordar las palabras de Dios. Y recordarlas no es memorizarlas. Recordarlas es traerlas a tu corazón. Traer todo lo que Dios ha hecho con su palabra en tu vida y poder verlo, identificarlo. Resulta que la bondad de Dios constantemente nos ha hecho bien, pero asimismo constantemente olvidamos lo buena que ha sido. ¿Y cuál es la clave? La clave es este tercer paso. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Recuerda sus palabras para ti. Y recordar no es memorizar. Cuando digo recuérdalo, vuélvelo a traer a tu corazón. Y es tan importante esto de traerlo al corazón, que la Biblia nos da el más grande cómo que existe para que podamos cuidar lo que dice nuestro corazón, rechazar el sueño de muerte y recordar sus palabras. Esas tres cosas las puedes lograr plenamente si logras una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Vamos a ir a Cantares 8:6, sin perder aquí Salmos. Cantares 8:6. En Cantares 8:6 dice, ponme como un sello en dónde, sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte, porque fuerte es como la muerte, el amor. Entonces, hasta aquí, realmente el todo podrás discernir en tu corazón cuando la tristeza te miente y te suprime en angustia. Podrás rechazar el sueño de muerte y podrás traer a tu corazón la bondad de Dios cuando lo ames profundamente. Resulta que la clave de la paz es el amor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando temes, cuando tienes angustia, cuando tienes tristeza, la cura más profunda de la impaciencia es el amor. ¿Por qué? Porque además de esto dice, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Es decir, vendrán los problemas, vendrán las angustias, vendrán las situaciones que pueden generarte mucho dolor. Pero si tú amas,
No existe cosa que pueda ahogar ese amor, porque es fuerte como la muerte y no existe cosa más grande. Así que cuando hablamos de recordar, de traer al corazón, hablamos que las palabras de Dios tienen que ser mucho más que un conocimiento, tienen que ir selladas a nosotros. ¿Cuándo se sellan las palabras de Dios a nosotros? Cuando se convierten en lo más valioso que tenemos. El día que lo que Dios te dice a ti, a tu corazón, sea suficiente y lo más importante, ese día vas a conocer lo que es sentir ser sanado, y no físicamente, sino en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón. Porque el poder del amor no solamente es fuerte como la muerte, sino que cuando superas las cosas por medio del amor que le tienes a Dios, cuando ya no tienes que huir, sino que el amor te permite enfrentarlas, entonces no existe menosprecio, circunstancia, opresión que te quite la paz. ¿Por qué? Porque justamente aquí mismo habla de de una mujer que era muy menospreciada, pero ella en medio de su menosprecio, este amor la hizo como la que haya paz. Vamos a seguir leyendo. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Es decir, hay quien en efecto lo pone por encima de todas las cosas. Y hay quienes le hacen sentir menosprecio o circunstancias que le hacen sentir menosprecio por haber entregado todo y haber puesto ese amor a Dios por encima de todas las cosas. Pero ¿qué ocurrió? Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Les preocupaba qué iba a decir la gente, la situación, que quizás se les estaba, que era algo que no podían arreglar, quizás es algo que se te sale de las manos. Pero dice, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro, mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos, como la que haya paz. El conocimiento no es suficiente si no se sella en el corazón por medio del amor. Todo lo que conoces de Dios es conocimiento, pero es ciencia cuando está sellado en tu corazón. Y cuando es ciencia, entonces es cuando realmente trae paz. Y esa paz con ciencia es paciencia. Es cuando el tiempo deja de doler, cuando el tiempo deja de presionar, cuando el tiempo deja de angustiar. Cuando el conocimiento de Dios se transforma en amor profundo por lo que se conoce y lo repites en tu corazón y lo reconoces, entonces eres ante sus ojos como la que haya paz. Ahora, por último, quiero leerles a los hermanos el Salmo 9. Vamos a ir al Salmo 9. Salmo 9, versículo 9. Entonces, en el Salmo 9:9 vamos a ver un ejemplo de alguien que hizo esto. Entonces, aquí hay palabras que son muy importantes. Dentro de esas palabras, bueno, ya vamos a verlas, pero aquí la primera palabra que es muy importante es la palabra refugio. Así que vamos a analizar los primeros versículos para entender el contexto de esa palabra. Entonces dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de ¿qué? De angustia. Perdón, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que ¿qué? Segunda palabra muy clave, conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste
a los que te buscaron. Así que esta palabra refugio, ¿por qué es tan importante? Porque en Dios no huyes, en Dios te refugias. Cuando Dios no es el principal asunto de nuestra alegría, no es nuestro amor más grande o no lo conocemos lo suficiente. En la angustia nos escondemos y huimos, en quien nos ofrece cualquier tipo de refugio o en lo que nos ofrece cualquier tipo de refugio. Pero no son más que acciones de huida, que no enfrentan nada, que no resuelven nada y que te hacen sentir que estás escapando constantemente. Pero en Dios ya no tienes que huir. En Dios no tienes que ir buscando todas partes un techo. En Dios tienes un refugio. Pero refugio ¿a quiénes? A los que conocen su nombre. Ahora, dice, conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que, ¿qué? A los que te buscaron, a los que fueron más allá para que estuviese en su corazón. Luego llega otro punto. Ya no solamente hablamos de que el primer resultado es que ya no tienes que huir, sino que tienes dónde refugiarte, sino que hay un segundo resultado y es cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Lo que tienes como un sello en tu corazón, cuando algo es el tesoro de tu corazón, de eso habla tu boca. Entonces, como vimos anteriormente, ya no hay más queja. Ya el consejo de tu corazón ya no va a ser malo. Ya tu tristeza no te va a decir, mira lo abandonado, mira lo triste, mira lo solo. Sino que, ¿qué es lo que dice? En medio de la angustia, que era lo que ellos hacían, en medio de la aflicción, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. El tesoro de su corazón cambió. Y muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro corazón atesoramos maldades, quejas, angustias, atesoramos más el problema que el refugio. Pero cuando aplicamos eso que acabamos de ver, de sellar nuestro corazón con Dios, de reconocer la voz de la tristeza y rechazarla, de reconocer ese sueño de muerte que me sumerge en el problema y rechazarlo, y de traer al corazón sus palabras para ponerlas como sello de amor. Ya tu corazón no proclama quejas y angustias. Tu corazón proclama sus juicios, sus milagros. Proclama todo lo bueno que Él ha hecho por ti. Y es aquí en donde vamos a poner nuestra primera acción de esta semana. En esta semana, todos los días, te voy a invitar a que recuerdes, a que traigas a tu corazón un milagro que te haga sentir agradecido con Dios. Durante 7 días. Entonces, si cada día durante los próximos 7 días recuerdas ese milagro y eso por lo que estás agradecido y lo anotas, en 7 días vas a tener 7 milagros que han pasado en tu vida, que han sido importantes para ti, que han sido la mano de Dios y la voz de Dios, que está como sello en tu corazón y que te recuerda, que pone en tu corazón lo que Dios es capaz de hacer en la circunstancia que en este momento vives y en cualquiera que vivas. Ahora, sigamos leyendo. Dice el versículo 13. Dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Entonces, como vimos, esto es resultado justamente del reconocer el poder de Dios, del conocerlo, repetirlo y sellarlo en el corazón. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que es igual al Salmo 13 y es
que por resultado vuelve al gozo de la salvación, es decir, al estado de hijo de Dios, al estado en el que recordamos no solamente que Dios murió en la cruz, sino que nos ha constituido a nosotros su cuerpo y que por lo tanto nosotros no podemos ser dañados, no podemos ser destruidos, no podemos ser afectados por nada externo al amor de Dios. Ahora, dice el versículo 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y ojo, debajo de esta cita hay dos palabras muy claves, Higaion Selah. Averiguando qué significaban, básicamente son dos señales importantes. El Selah solicita que se atienda cuidadosamente y el Higaion solicita que se medite profundamente. Y es tan importante lo que acabamos de leer ante la angustia que termina Higaion Selah, es decir, termina, medítalo profundamente y mantén atento tu oído a ello, a que el gozo de la salvación de Hijo de Dios está para quienes se refugian en Él, para aquellos que recuerdan y reconocen quién es Él y lo publican, y para aquellos que se levantan en medio de las profundidades, pero se levantan para meditar en Él. ¿Por qué? Porque ya de que nos habla el versículo 13, el final del versículo 13 dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y aquí hablamos de quién, del que se levanta. Entonces, amados hermanos, quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Cuál es tu problema más grave? Si ya sabes, en este momento lo tienes en tu mente, entonces te quiero decir que es tu oportunidad. ¿Tu oportunidad de qué? De responder esta segunda pregunta. ¿Ya reconociste que Dios está ahí? Porque lo está. Dios está en la aflicción. ¿En la aflicción para qué? Para que podamos recibir consejo en nuestro corazón de quién es Él. Para que podamos rechazar el sueño de muerte. Y para que podamos recordar. Para que podamos sellar en nuestro corazón su amor y sus palabras que nos cuidan siempre, porque Dios siempre cumple y Dios nunca abandona. Amén. Entonces, si ya sabes cuál es tu problema más grave, la meta de esta semana va a ser, y la acción principal de esta semana va a ser, reconoce el poder de Dios en esa angustia que estás viviendo. Reconócelo. Es decir, conoce a Dios. Repite lo que conoces de Él. Sella tu corazón con eso y úsalo como medio para obtener paciencia. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a orar. Recordemos ambas cosas. Reconocer a Dios en medio de la angustia que vivimos, su poder, y anotar cada día un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Darnos 1 o 2 minutos cada día, que no es mucho tiempo, pero que tiene una influencia importante en nuestra fe, para recordar aquello en lo que Dios ha sido bueno y que le agradecemos infinitamente. Amén. Así que vamos a orar. Dios mío, Señor, oramos, Dios mío, por la meta de esta semana, Señor, por esto que nos hemos propuesto en nuestro corazón. De recordar, Dios mío, tus testimonios, tus juicios, de recordar las bondades de Dios para con sus hijos. Señor, en este momento, Señor, te pido por cada hermano, Dios mío, que está viendo este video, Señor, esta transmisión. Te pido, Dios mío, por cada hermano que tiene una angustia, que está impaciente, Señor, que siente ansiedad, que siente, Dios mío, alta presión. Y, Señor, te pido que la ciencia tuya selle su corazón, que te ame tanto y tan profundamente, Señor, que intime tan personalmente contigo, que sane su corazón,
y puedas, Dios mío, convertirlo en aquel que haya paz, aquel, Dios mío, que tú ayudas, aquel, Dios mío, que te conoce profundamente y descansa en ti. Señor, permite que cada uno de nosotros nos convirtamos en esa persona a partir de hoy. Y que a partir de hoy, Dios mío, tengamos ese sentir profundo de adorarte, Señor, de alabarte, y que no permitamos que nuestro corazón nos aconseje con tristeza cada día, Señor, ni que entristezca, Dios mío, aquel siervo que tú has alegrado con tu salvación. Señor, que el gozo de tu salvación nos alcance, nos cuide, Dios mío, y nos haga comprenderte profundamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos queridos, entonces con nosotros nuestro hermano Miguel. Gracias a Dios, hermanos, por esta noche. Vamos a orar. Adorado sea Dios. Señor, te alabamos, te adoramos. Confiamos que, Señor, en este día tu mano está con nosotros. Que tu mano, Señor bendito, nos guía. Queremos que tu palabra, Padre bueno, esté con nosotros en este día. Que tu presencia esté con nosotros en este día. Padre, que podamos entender tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos practicar tu palabra, que podamos ser mejores que ayer. Te alabamos y te adoramos, Padre mío. Gracias por tu bendición en este día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar de la necesidad de amar a Dios. No hay otra forma de poder mover su corazón. Si no lo amamos, no hay otra forma de poder mover su corazón. Alabanzas al Señor. Vamos a mirar la palabra de Dios. Quiero hablarles especialmente sobre una frase que dijo el Señor a Pedro. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esa es la clave de nuestra predicación en este día. Miremos, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos del 2 al 15. Dice así, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, es decir, casi todos los apóstoles. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le preguntaron, le respondieron, no. Él les dijo, echad la red, ¿sí?, a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, más o menos unos 100 metros. Ahora bien, versículo 9, descender, dice así, 1 2 codos, bueno, ahora, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Me supongo que eran muy grandes.
Ahora les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús manifestaba a sus discípulos, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora bien, mis amados hermanos, Pedro pensó, si podemos notar, Pedro pensó porque ya el Señor había muerto, había resucitado y parece que hacía unos días que no se manifestaba a ellos. Y Pedro pensó: esto se acabó, vuelvo a mi oficio, ¿sí? Pero no les fue bien esa noche, porque podemos ver los versículos 2 al 3. Observe lo que dice la palabra, capítulo 21, versículos 2 al 3. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, o sea, prácticamente todos. ¿Y qué dijo Pedro? Simón Pedro les dijo: voy a pescar, o sea, vuelvo a mi oficio, esto se acabó. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Les fue mal. Ahora bien, mis amados hermanos, ese otro día, cuando iba comenzando, más claro, ya amaneciendo, apareció el Señor. Sabía que tenían hambre. Sabía que les había ido mal. Solo que ahora estaba el Rey de Reyes en persona. Y donde Él está, hay vida y hay abundancia. Miren los versículos 4 al 6. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Adorado sea Dios. Donde llega el Señor hay bendición. Ahora bien, hermanos, sacaron los peces y al salir a tierra ya el Señor tenía el fogón prendido porque sabía el Señor que tenían hambre. Ese es Dios. Miren el versículo 7 al 9. Entonces aquel discípulo a quien amaba, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos, es decir, más o menos unos 100 metros de la orilla. Versículo 9. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y además pan. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor les preparó, ¿sí?, el desayuno, pan fresquito, ¿sí?, y pescado asado, pescado de mar asado. Alabanzas al Señor, preparado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para las criaturas amadas que tenían hambre. Miren el versículo 10 y 11. Dice así la palabra: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, ya había un pescado que se lo estaba asando, pero pidió más de los que habían pescado. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y contaron los peces. El Espíritu Santo quiso que se contaran. 153 debían ser grandes y pesados, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Adorado sea Dios. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor? Les sirvió el desayuno. Miren el versículo 12 y 13. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan
y les dio, y asimismo del pescado. Alabanzas al Señor. En otras palabras, les dio el desayuno. ¿Sí? Sabía que habían estado toda la noche pescando, que no les había ido bien, que tenían hambre, pero ahí aparecía Él. Cuando el creyente tiene más necesidad, aparece su presencia. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando quedaron satisfechos, o sea, ya habían desayunado, ¿sí? Habían tomado el desayuno, Dios le hace la pregunta, llamémosle así, la pregunta del millón a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Simón, hijo de Jonás, parece que estaba cerca de los peces, le mostró los peces y le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque ya Simón había dicho, vuelvo a pescar, ya se acabó, vuelvo a pescar, pero aparece el Señor, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora, esos 153 pescados, seguramente grandotes, eran su vida, era la vida de Pedro en cierto aspecto. Él era pescador profesional, sabía el valor de una buena pesca, ¿sí? Pero el Señor le dice, mostrándole los peces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora bien, para Pedro esos pescados eran prácticamente su vida, su subsistencia. Pero el Rey de Reyes le pregunta, ¿me amas más que a estos? En otras palabras, ¿me amas más que tu negocio? ¿Me amas más que tu vida misma? Ahora, la respuesta de Pedro para poder ser usado, ojo a eso. La respuesta de Pedro para poder ser usado fue, sí, tú sabes que te amo. Adorado sea Dios. Ahora, es la misma pregunta que han respondido todos los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios, en alguna forma, le han respondido a él, te amo. Adorado sea Dios. Sin esa respuesta positiva, no hay vida. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para dar la misma respuesta. Ahora bien, miremos en la práctica cómo le respondió David esa pregunta al Señor. Cuando le dijo, ¿me amas? ¿Cómo le respondió ya en la práctica? Miren el Salmo 63. Miren el Salmo 63. Salmo 63, versículo 1 al 5. Salmo 63, versículo 1 al 5. Dice así la palabra. Dios, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Oiga eso. Si lo amas, hermano, no tienes problema para madrugar. ¿Qué dice la palabra? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Adorado sea Dios. En tierra seca y árida, porque estaba en el desierto, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Lo amaba. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ojo, y como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En otras palabras, David le dice a Dios, David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, le dice, te amo con el alma. Adorado sea Dios. No hay forma, mis amados hermanos, de ser bendecido si no le amamos. Y si no le amamos de veras. Alabanzas al Señor. Yo pensaba, muchas veces, le decimos, yo amo la palabra y yo amo la oración. Todo eso es vital. Pero lo importante es amarlo a Él. Adorado sea Dios, sí. Porque Él es el que pregunta, ¿me amas? Que Dios nos ayude para darle una respuesta positiva y real. Ahora bien, ¿cómo respondió Pablo a esa pregunta también en la práctica? Miren Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y miren el versículo 7 y 8. Capítulo 3, 7 y 8. Miren lo que dice el apóstol. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ojo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué le está diciendo? Te amo. Adorado sea Dios. Te amo, Señor. Y miren ahí mismo en Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Adorado sea Dios. Que nuestro corazón pueda amarlo, hermanos. Porque si no hay ese amor profundo por Él, no hay crecimiento, no hay vida. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo respondieron los hebreos a esa pregunta? ¿Me amas? ¿Sí? En la práctica, miren Hebreos 11:13. Miren Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Uno dice, ¿cómo? Estaba muy lejos Jerusalén la celestial, pero ellos lo veían. Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Querían ver a Cristo. Lo amaban. Alabanzas al Señor. Estaban dispuestos a pasar por cualquier sacrificio porque amaban a Cristo. Ahora bien, ¿cómo respondió María a esta pregunta del Señor? ¿Me amas? Miren Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 37 y 38, dos versículos. Capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo pensaba mientras leía esto, con cada beso que le daba a sus pies gritaba, con hechos, te amo. Cada beso que le daba en los pies del Señor prácticamente era un grito que le daba, te amo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces la pregunta básica es ahora, ¿cómo respondes tú y yo a la pregunta del Señor? ¿Me amas? Deberíamos responder con un grito, ¿sí? Sí, tú sabes que te amo. Ahora, y el pueblo de Dios debería decir en bloque, amén. Adorado sea Dios. Si el Señor lo permite, hermanos, debemos lanzarnos en grande y demostrarle que lo amamos. Adorado sea Dios. Ahora bien, sin esa respuesta afirmativa, no hay llenura, no hay salvación, no hay poder, no hay vida. ¿Me amas? Es la pregunta que todas las criaturas y todas las cosas responden al unísono. Te amo. Adorado sea Dios. Porque tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque fuiste inmolado por nosotros. Todo lo creado grita, te amo. Ahora, si lo amamos, hermanos, un día veremos su amor, sirviéndonos en la mesa celestial de la cena del Cordero, para vivir felices por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva, donde todo se moverá en base a amor. Oremos. Señor, te alabamos en este día. Te clamamos, Padre mío. Queremos amarte. Danos tu espíritu, Padre, para poder amarte con todo el corazón.
que estemos dispuestos a sacrificarnos porque tú te sacrificaste por nosotros. Te alabamos y te adoramos en este día. Padre, oramos con los hermanos que quieren salvarse, que no quieren ir al infierno y que responden Señor, a tu pregunta, ¿me amas? Que puedan amarte con todo el corazón. Vamos a orar, hermanos, con los que quieren aceptar a Cristo. Ore conmigo, amado Jesús. En este día, yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Confieso con mi boca que tú eres el Señor del universo, que tú eres el Salvador del mundo, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Escribe mi nombre en tu libro, y a partir de hoy ayúdame para ser tu siervo y para amarte con todo mi corazón. Ahora vamos a orar por los hermanos enfermos. Señor bendito, reprendemos la enfermedad, reprendemos la dolencia, le ordenamos al diablo huir de los cuerpos. Señor, tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Padre, reprendemos toda enfermedad y le ordenamos al diablo, al espíritu de enfermedad, huir de los cuerpos. Ahora, Señor, bendice cada hermano. Padre, llena cada vida con tu bendición. Mira el hermano triste, mira el que tiene necesidad. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que apareces precisamente en el momento de necesidad. Padre, bendice tu iglesia, llena tu iglesia con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.